bien, todo estaba muy bien. Y dijo mi Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. ¿Y qué dijo Dios? Que todo está muy bien. Mil gracias a todos los que nos escuchan y nos sintonizan aquí en el Valle de Coachella a través del 98.9 FM cuando son las 12:40. Ya estamos conectados vía internet a través del Facebook Live con nuestra querida Celina. Celina, estás de Villarreal. Celina Villarreal desde Monterrey, ¿cierto, Celina? Así es, ¿cómo están? Muchas gracias por otra vez invitarme y otra vez estar aquí en tu programa con esta gente del Valle de Coachella. Pues gracias por la bienvenida y pues aquí estamos una vez más. No, estoy fascinada y ya esto no es invitación, ya eres de casa, Celina. Gracias. Y quiero decirle a todos nuestros radioescuchas, a nuestros amigos que nos sintonizan, que la semana que entra me voy de vacaciones, voy a ir a ver a mi hija, ya sé que hay cuarentena, me voy a ir con cuidado, no se preocupen, me voy a cuidar, voy a manejar mi carrito y no me voy a parar en lugares inhóspitos, así que voy a estar muy bien y voy a regresar, pero toda la semana no los voy a ver. Pero ¿qué creen? Mi querida Celina y un equipo de mujeres que vamos a estar conociendo, eh, va a estar en contacto con ustedes toda la semana. Ella va a estar a cargo de mujer a mujer, pero va a ser ahora con Celina Villarreal. ¿Qué les parece por la siguiente semana? Bueno. Estoy muy contenta y muchas gracias por cubrirme. Mil gracias. No, hombre, al contrario, gracias por esta oportunidad. Siempre es un placer y sí, cuídate mucho en el camino y también en tu estancia allá con tu hija. Les mando bendiciones a las dos. Y pues bueno, sí, te estaba comentando que me gustaría que tratáramos un tema bien importante que es formas de resolver el estrés. Que ahorita la verdad está muy en auge esto, porque pues quién no está estresado, ¿Cuál ¿verdad? estrés? Entonces, ¿Cuál estrés? ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Sí, bueno, pues es un tema que todas tenemos un poquito de ahí, un talón de Aquiles ahí. Y pues está muy padre este estudio y está muy padre este tema de cómo resolver o diferentes formas de resolver el estrés mientras que tú no estás para que te relajes, ¿verdad? Que vamos a estar en buenas manos porque vamos a estar en las manos de Dios. Amén, sí. Oye, y bueno, pues también aprovecho para invitar a nuestros radioescuchas a que cada vez que ustedes tengan ministerio y algún encargo que Dios les ha dado, como a mí de repente ya estaba aquí en la radio, vine un día de visita y miren, ya hasta los controles ando aquí manejando sin estrés. Pero tenemos que delegar y abrir el grupo. Y yo soy muy de ese tipo, Celina, de invitar personas a trabajar, estar incluyendo para engrandecer el ministerio. Entonces, yo quiero invitar a las mujeres que quieran participar en los programas, pues que se contacten a cabina, porque se enriquece mucho un programa cuando hay más personas involucradas. Y como todos somos miembros de un solo cuerpo, a unos nos dio un talento de una forma, a otros de otra, y podemos hacer un gran equipo. Así que imagínate que poder cubrir todas las horas radiales con voluntarios que traigan bien preparados información para, y testimonios y palabra y talentos para proyectarlo, porque esto no nada más se cubre en el Valle de Coachella, sino las ondas radiales están aquí en el Valle de Coachella, pero a través del internet se llega a todas partes del mundo y como es una radio hispana, pues a todos los de habla hispana. Así es. Así es. Pues estamos aquí. ¿Se acuerdan que habíamos terminado con el libro de Esdras? Bueno, lo vimos a grosso modo, pero pues a mí me trajo mucha bendición
el leerlo y el estudiarlo. Y ahora con el libro de Nehemías, que también estamos hablando de la restauración, que esto nos pega a nosotros también, porque nosotros también necesitamos ser restaurados. De hecho, el Señor nos llama a la restauración de la iglesia y también personal. Habíamos comentado que con Esdras la restauración fue del templo, ¿verdad? De adentro hacia afuera. Y ahorita, hola Yadira. Hola, buenas tardes. Sí, Bueno, oye, iba a interrumpir un poquito para introducir que ya está aquí Yadira Pedraza, incorporándose a esta sesión donde Celina Villarreal nos trae una gran enseñanza. Y bueno, bienvenida, Yadira. Muchas gracias, mucho gusto en saludarles. Sí, pues adelante, Celina. Vamos. Bueno, estábamos con que Nehemías ya es la parte exterior, ¿verdad? Que es la de los muros. Y dice el Señor en su palabra, en el Salmo 87, versículo 2, dice, ama Jehová las puertas de Sión. Nosotros somos Sión, nosotros somos su iglesia, nosotros somos esa iglesia de la cual vamos a ir a recibir a nuestro novio, que es Jesucristo, ¿verdad? Cuando estemos allá en su presencia. Bueno, pues precisamente Nehemías se da a la tarea de reconstruir, pero no es algo que a él le vino una noche y dijo, qué buena idea, voy a reconstruir. Acuérdense que estaban en un exilio y estaban en cautividad. Ahorita estaban siendo cautivos por los persas, ya habían sido cautivos por Babilonia durante 70 años. Y en este lapso, Babilonia se llevó todo lo preciado y aparte tumbó todo, derribó puertas, muros, tanto del templo como todo su alrededor, las murallas, y pues una ciudad en aquel entonces, ahorita no, ¿verdad? Porque las ciudades son muy grandes, pero en aquel entonces una ciudad que no estaba amurallada era una ciudad vulnerable porque la podían atacar por cualquier lado, entonces tenían que tener cubierto esa área, ese perímetro, ¿verdad? Y entonces tenían que fortalecerse. Una de las cosas aquí que quiero destacar es que esta muralla no es igual a otras murallas. Por ejemplo, no sé quién ha ido a la muralla china. Bueno, yo no, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que en la muralla china puedes pasar, inclusive hay carros que inclusive pueden pasar entre los muros, ¿verdad? Así de gruesa es. Bueno, Jericó también en aquel tiempo tenía una ciudad que fue Jericó, una de las ciudades que conquistaron cuando Josué, después de los 40 años en el desierto, pues también tenía una muralla bastante densa, bastante ancha, ¿verdad? Que podían pasar. Es más, había alguien viviendo, había casas en medio de la muralla, así de ancha era, de gruesa era. La muralla de Jerusalén no era tan densa, por eso de repente vamos a ver, si leímos el libro de Nehemías, vamos a ver que ciertas personas, sobre todo los oponentes o los bullying o las personas así, que los opositores se burlaban, ¿verdad? Porque aunque sí medía sus 2,5 metros de ancho, pues no era lo suficiente para ellos, ¿verdad? Para contenerla. Sin embargo, se dieron a la tarea. Y dice Isaías 60:18, nunca más se oirá en la tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio. Eso le dice a Jerusalén, sino que en tus muros llamarás salvación y tus puertas alabanza. Y aquí nosotros podemos ver que el Señor es nuestra fortaleza. Y en el Salmo 127, si recordamos, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no velare, en vano vela la guardia. Entonces, de cualquier manera puede ser muy densa esa muralla, de ese muro, pero si Dios no la está guardando, entonces no sirve de nada. Entonces aquí, como decíamos la vez pasada, la mano del Señor estaba con ellos y tenían la seguridad, porque luego lo mencionan varias veces, de que Jesús, de que Jehová iba a mantener esa muralla de pie y los iba a proteger del enemigo, así como
es el único que nos puede proteger a nosotros. Empezando con el capítulo, espero a grosso modo platicarles lo que es todo el libro, ¿verdad? Que son 12 capítulos, así a grosso modo como les digo, pero me llama mucho la atención del capítulo primero, porque yo aprendí muchas cosas, sobre todo aprendí a orar como Nehemías. Resulta que en el capítulo primero, Nehemías se encuentra en Persia, ¿verdad? Ante el rey. Él no era un sacerdote como Esdras, no era un gobernador como Zorobabel, no era un profeta, no, él como Zacarías, no, él era el copero del rey. Pero el copero del rey no era cualquier cosa. El copero no solamente era servir el vino al rey, sino era tomarlo, ver que no estuviera envenenado. Él ponía su vida, a final de cuentas, ver que no estaba envenenado y ya entonces darle de beber al rey. Entonces era pues algo, un empleo, se puede decir, una profesión de bastante confianza, ¿verdad? Entonces, pues aquí el rey estaba confiado o lo conocía íntimamente, porque a final de cuentas, pues toma vino cuando hay una celebración, cuando era la comida, cuando eran cosas buenas de festividad y eso, pues obviamente que ahí estaba presente Nehemías. Y en esas partes, pues obviamente en esas ocasiones pues el rey estaba contento, se pudiera decir. Yeah. Y pues es bastante singular el hecho de que no tenía algo así como sacerdote que esperamos, o un profeta o un gran líder. Simplemente era el copero. Pero bueno, tenía sus referencias, ¿verdad? Tenía sus relaciones, sus buenas relaciones, porque conocía muy cercanamente al rey. Resulta... Aquí, sí. quisiera hacer una pausa para hacer énfasis en eso que acabas de decir, que muchas personas están esperando tener un gran puesto, tener el gran conocimiento para empezar a servir en la gran obra. Tenemos una gran obra y nosotros tenemos que estar conscientes que no somos nosotros. Es el Señor el que hace y el que da la destreza, el que te repartió los dones y el que te dice cómo hacerlos, cuándo y cómo participar. Entonces, lo que tú acabas de mencionar, todo lo que dices, el copero pareciera una simple persona con una tarea muy simple, pero era de mucha confianza. Era una persona que tenía que ser confiable 100%, que tú dijeras, en esta persona yo puedo dejar mi vida, porque si él probaba primero la copa y si alguien lo quería envenenar, pues obviamente el que iba primero eran Nehemías. Entonces, es lo que Dios quiere, personas confiables, que tu sí sea un sí y tu no un no, y que estés dispuesto a morir por la obra, a morir en la raya, a decir, este es mi trabajo y lo voy a llevar a cabo. Así es. Qué interesante, Sí, qué lindo. Sí, está muy interesante. Y luego él, pues le llegaban noticias, como a lo mejor ustedes tienen a algunos familiares, ustedes que viven allá en California, tienen algunos familiares. La otra vez te escuché junto con Yadira, que le preguntabas, oye, ¿cómo están en México? Porque nosotros también queremos saber, porque tenemos familiares allá. Y pues, bueno, pues él también tenía familiares, obviamente, todo su pueblo, y vino uno de allá de Jerusalén y dice, oye, ¿cómo está mi gente de allá de Jerusalén? Dice, y esta persona le dice, pues fíjate que los pocos que se fueron y los pocos que quedaron están muy mal, los muros están destrozados, las puertas de los muros están quemadas porque pues eran de madera y ahí sí, quémalas, pues ya no queda nada.
está muy desbaratado todo. Y entonces él empezó a sentir una compasión y una pena y una tristeza muy grande. Aquí él sabía por qué había pasado todas estas cosas, por la desobediencia del mismo pueblo, pero pues sí sintió una pena por su gente, como a lo mejor ustedes cuando escuchan que no sé, tú eres de Puebla, creo, ¿verdad, Julieta? Y poblanita, poblanita. Ándale, si oyes que pasa algo en Puebla, pues obviamente te vas a doler y vas a decir, pero ¿cómo es posible? Yo quisiera estar allá ayudando, ¿qué pasó? O sea, entonces, bueno, así se sentía Nehemías y decía, entonces él lloraba, a diferencia de Esdras que lloraba porque habían vuelto a desobedecer, Nehemías estaba llorando porque se sentía mal por su propia gente, todo lo malo que estaban pasando. Y entonces oró en su corazón, oró a Dios y les dijo, Dios, y aquí es donde yo aprendí a orar, fíjense bien, porque dice en el capítulo 6, en el versículo 6 del primer capítulo, dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, le dice a Dios. Él se pone en su lugar, él pone en el lugar, como dices tú, en la brecha, y dice, hemos cometido, lo confieso, primero que nada tenemos que confesar y arrepentirnos, ese es el primer paso. Si nosotros estamos orando por nuestro esposo, por nuestros hijos, por alguien, debemos de ponerlos en la brecha también y confesar los pecados y ponernos también delante del Señor. Y otra de las cosas que él empieza a confesar y dice, sí, efectivamente hemos hecho lo malo, efectivamente te hemos desobedecido, pero acuérdate, en el versículo 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. ¿Qué palabra le dio a Moisés, el siervo de Dios? ¿Qué palabra? Palabra de bendición, porque si recuerdan en Deuteronomio, nosotros vemos que Dios emitió palabra de bendición y palabra de maldición. Palabra de bendición y empieza a decir una serie de cosas, te va a ir bien en esto, tus graneros van a estar llenos, nadie va a ser contra ti, todo lo bueno, esto, lo otro, si obedeces mi palabra. No es tan difícil, obedece la verdad. Y por otro lado dice, pero si tú eres terco y no obedeces mi palabra, pues obviamente va a venir esto y esto y esto y esto, y también vienen las maldiciones. Entonces, aquí, sí, perdón. Aucha, aucha. ¿Verdad? O sea, sí duele, sí duele. Y entonces, le dice, una cosa que también aprendí a orar al Señor es traerle a la memoria. Yo sé que Dios sabe todo y Él obviamente que recuerda todo, pero si lo hace Nehemías, yo también lo empecé a hacer, traerle a la memoria todas esas promesas que tiene para mí, para nuestros hijos, para mi esposo, para mi familia, para mi pueblo, para mi nación, para todos. Y sí, así es, si Él lo hizo, si Él empezó a decir, Señor, acuérdate, porque me encanta el versículo 8 que dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispensaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, no era tanta la dispersión, era ahí en Persia, ¿verdad? De ahí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Y es bien interesante porque Nehemías sabía, esto se encuentra precisamente en Deuteronomio 30, el versículo 2 dice, y si te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz y conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces Jehová te hará volver hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte y de todos los pueblos a donde tú hubieres esparcido, Él te hará volver, dice Jehová tu Dios. Ahí está la diferencia de conocer la palabra y no conocerla. Si nosotros conocemos las promesas de Dios, nosotros las podemos
recordárselas al Señor, ¿verdad? Él es Dios todopoderoso, no tanto como demandar, pero sí recordar, Señor, tú me dijiste que todo hijo que abre matriz será tuyo, Señor, te consagro a mi hijo y así, 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 o sea, que tú sepas toda la palabra, tú dices que va a ser próspera mi alma y que va a ser próspero esto y que vas a traer sanidad a mi vida, porque tú dices en tu palabra esto y esto y esto y esto, tú dices que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Yo creo en el Señor, por eso demando, Señor, reclamo esta promesa que tú tienes para nosotros, pero hay que conocer su palabra, si no, no vamos a tener que decir. Aquí Nehemías conocía la ley, conocía la palabra, aunque no era sacerdote, conocía la palabra, y eso es pues bien importante en nuestras vidas, ¿verdad? No podemos nosotros, ¿sí? Sí, perdón, y bueno, aquí quiero una vez más remarcar para todos nuestros Sí, sí. radioescuchas, hacer énfasis, ¿verdad? En lo que estamos viendo ahorita. Estamos aquí en Radio Remanente, la radio de tu vida, a través del 98.9 FM. Quiero saludar a nuestros amigos que nos sintonizan y a los que llegan a la sintonía de Facebook. Estamos en Facebook Live. Muchas gracias. Quiero darles, aparte de un saludo, recordarles que estamos aquí, Celina Villarreal, Yadira Pedraza desde Monterrey, Julieta Martínez desde la Quinta California, y estamos repasando qué pasó en la reconstrucción del templo. Y una de las cosas, estamos viendo a Nehemías, un precursor que siguió con la reconstrucción de los muros. Los muros es una parte importante. Todo mundo dentro del pueblo judío reconocían que estar en una ciudad amurallada, que estar en un lugar con murallas era tener protección. Y era muy importante para él retomar esa área que cuando el pueblo ya había regresado una primera parte, ya estaban reconstruyendo lo que era la vida espiritual, identidad del pueblo, pero todavía tenían que seguir fortaleciendo. Y Dios escoge a un hombre, Nehemías, un hombre común y corriente, pero con unas características que acabamos de mencionar. Era fiable, no tenía un gran puesto, pero tenía un puesto donde estaba conectado con personas que ya Dios había provisto esas conexiones. Entonces, al estar tan cerca del rey, siendo un hombre de confianza, tenía mucha posibilidad de pedir las cosas para la obra de Dios. Entonces, y tenía un corazón fiel a Dios y fiel a su amo. Entonces, tenía un buen balance. En su oración, él confiesa los pecados de todos como nación y reconoce que la situación que ellos tienen es una situación que ellos buscaron, que ellos provocaron, el pueblo provocó. Sin embargo, clama a Dios y le dicen, te pido que tú recuerdes la promesa que me habías hecho. Y es interesante que ellos no tenían Biblia, no tenían tampoco el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Entonces, sus papás, las generaciones se habían encargado de enseñarles a sus hijos repetidamente la palabra. Entonces, en eso fallaron en muchas cosas, pero los padres que cumplieron en enseñarles a sus hijos sus estatutos, sus mandatos, como Moisés se los había mandado, Dios lo había mandado a través de su siervo Moisés y ellos obedecieron. Entonces, aquí se combina una serie de cosas en el carácter de Nehemías que hace que él tenga éxito en la restauración de toda una nación, que es un carácter confiable, reconocer que tiene que falló y que tiene faltas, y pedir y saber la Biblia, saber la palabra de Dios suficientemente para poder ser sabio de cómo pedirle a Dios y cómo llegar al corazón de Dios de la manera correcta.
Así es, qué bueno que lo mencionas, eso de que los padres le platicaban y les decían y enseñaban a sus hijos. Eso es bien importante, ¿verdad? Como de ahí se va tomando una conciencia, una convicción en las familias. Y Así. entrando al capítulo 2, me llama mucho la atención que, pues, antes del capítulo 2 me gustaría leerles el versículo 11 del capítulo 1 que dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y entonces aquí ya empieza a decirle, bueno, yo tengo relación con el rey, con el mero mero, el que me puede dar chance o permiso, pero dame gracia delante de él, ¿verdad? Nosotros no sé, hay veces que a lo mejor tenemos a alguien, el alcalde o qué sé yo, que pueda hacer algo en torno a un permiso de a una iglesia, una cosa de esas. Entonces nosotros debemos de antes pedir gracia para llegar con gracia a esta persona y poderle hacer esta petición. Bueno, resulta que en el 2 él no le dice nada al rey, él solamente sirve, hace su trabajo, pero nota el rey, Artajerjes en este caso, que está su semblante triste, o sea, también que lo conoce, que sabe que haya algo en su corazón que no marcha bien, que hay una tristeza profunda, ¿verdad? Aparte, el copero me imagino que debería de haber estado contento, ¿verdad? Puesto que estaba sirviendo el vino y era algo para celebrar, supongo, o en la mejor hora del día que es la comida. Pero él estaba triste y lo reconoce a Artajerjes y dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa contigo? Y eso me llama la atención, o sea, sí se dio a querer este hombre, ¿verdad? Como dices tú, tenía muchos atributos. Ujú. Y dice en el versículo 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué estás enfermo? No es esto, sino, él dice, no es esto, Señor, sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí de gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y en el 4 le dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Ay, este está tremendo, este versículo para mí me llamó mucho la atención, porque yo pensé que mis oraciones rápidas, así de que, ay Señor, ayúdame con esto. Yo pensé que no llegaban al cielo, yo pensé que el Señor no me las oía, que tenía que tener un tiempo especial, una meditación especial, todo un ritual especial, unas palabras especiales. Pero en este momento que el rey le dijo o le preguntó a Nehemías, ¿qué cosa pides? En ese momento, Nehemías dice en el 4, entonces oré a Dios de los cielos. O sea, él no dijo, ay, espérame tantito, mañana te digo, a ver qué me dice Dios, ¿verdad? No, o sea, él no perdió el tiempo, porque capaz de que al otro día, pues ya no le decía lo mismo el rey, ¿verdad? Pues ya se había arrepentido. Más bien, en ese momento fue una oración de esas rápidas que nosotros hay veces que no las consideramos y sin embargo el Señor nos escucha. El Señor, ¿verdad? Totalmente, el Señor está ahí presente y entonces Él oró. Porque también es otra cosa que nosotros de repente hacemos. Cuando se nos presenta una situación o una oportunidad, nos vamos ahí directamente y ya no consultamos a Dios ni nada y decimos, ay, bueno, qué bueno, ya la hice. Pero en este caso, hasta en ese momentito, Nehemías estaba a una con Dios y en ese momentito, cuestión, no sé, de segundos, porque no creo que se haya tardado tanto en responderle al rey, ¿verdad? Pues era a final de cuentas el rey, pues oró al Señor, no sé, un instante, lo que sea, pero ahí también aprendí a hacerlo yo de una manera, no importa si voy en la calle, no importa si voy manejando, no importa si se me presenta una situación y es algo rápido, el Señor me escucha. Es que, ¿Verdad? ¿sabes qué, Celi? A ver, Bueno, dime. como enseñanza aquí veo que como Nehemías, hasta en lo más insignificante, entre comillas insignificante, porque el rey le estaba preguntando, él dependía de Dios para todo.
que es a veces ahí donde nos falla, como dices tú, o sea, tomas la decisión propia y si me fue bien, qué bueno, y si no, pues también. Él no, o sea, ¿qué te pasa, señor? ¿Qué le digo? Rápido, padre, tú contéstame, ¿qué le digo? Y nosotros no, muchas veces estamos en situaciones a lo mejor no tan difíciles o ahorita que estamos pasando por esta situación, tomamos decisiones propias sin consultar a Dios. Y tan bonito y tan padre que es que Él siempre nos contesta, siempre nos resguarda y de alguna manera nos cubre de muchas cosas que no nos damos cuenta y no lo consultamos. Así es, ¿no? así es. Y creo que es muy importante decirles a nuestros radioescuchas que en este momento, si usted tiene cualquier situación, cualquier problema, usted puede lanzar, aunque vaya manejando, no tenga pena, aunque esté en el banco y esté en la línea, usted órele a Dios en todo tiempo. Y si es necesario, muchas veces, antes de abrir la boca y contestar una palabra rápida, de contestar conforme de reaccionar en tu cuerpo, Señor, ayúdame, ¿qué digo? ¿Qué digo? Eso fue lo que hizo Nehemías. Y qué Así es. interesante está esto. Vamos, Celina, ¿cómo va a terminar? Ya hasta quiero ver qué pasa con. Sí, pues Ajá. imagínate, tiene a fuerza que terminar bien, no quiero espoliárselas, pero ya al simple conocer a Dios ya podemos saber cuál es el final. Pero sin embargo, entre que viene la gran bendición, porque sabemos que si es de Dios va a resultar bien, pero entre ese caminito de que te da a ti ese ministerio o esa orden o ese mandato, a cuando termina y culmina la obra, ¿verdad? Que nunca se culmina la obra, por cierto. En ese proceso siempre va a haber cosas, obviamente, pero me encanta Nehemías porque, bueno, pues él dio y dijo, ¿verdad? Y se atrevió. A mí, la verdad es que cuando yo trabajaba en un colegio de maestra, pues pedir unas vacaciones fuera del tiempo de vacaciones era un suplicio, porque imagínate toda la responsabilidad que iba a dejar ahí. Sin embargo, él se atrevió y dijo, pues Dios, pues Rey, si a usted le place, también era súper diplomático, bueno, al fin, Rey, ¿verdad? Dice en el 5, si le place al Rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. O sea, ¿cuánto se tardaría en reedificarla? Yo creo que esto mismo pensó el Rey, porque luego le dijo, bueno, ¿para cuándo estará listo todo este proyecto, verdad? Porque no es igual ahorita que tenemos las grandes constructoras, o sea, como ¿para cuándo va a ser? Y entonces en el 6 le dice, pues yo le señalé el tiempo. Ujú. Bueno, pero bien listo también Nehemías, porque dijo, bueno, ya que me vas a mandar y ya que tengo el permiso, pues también dame cartas, ¿verdad? Cartas de que me avale, de que tú me mandaste, de que yo voy a ir en tu nombre, ¿verdad? Y esto es importante también, porque estaba avalado, que iba a pasar por muchas partes, ¿verdad? Y se le iba a complicar, porque, oye, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Por qué estás aquí? Todo eso. Entonces él necesitaba tener referencias y necesitaba tener también las credenciales para pasar, ¿verdad? Ya llegó en el capítulo 2, llega Nehemías y ve, obviamente también tiene todo un séquito de personas atrás, porque bueno, el rey no lo mandó solo a él, le mandó pues siervos también que le ayudaran, personas que estuvieran con él, personas que también parte del remanente, que también sus hermanos, como se dicen ahí, que también fueran, pero llega él y llega solo en la noche, bueno, llega con las demás personas, pero solo en la noche empieza a ver cómo está toda la situación y empieza a ver, a calcular y a checar qué tanto había estado averiado ahí el muro, el asunto, ¿verdad? Y entonces se pone manos a la obra, porque me encanta esto de Nehemías, que no se hace para atrás, no sé, nosotros nos piden algo y nos asustamos, ¿verdad? Como el hecho de que me acabas de decir ahorita, que si te puedo cubrir, si te podemos cubrir, ¿verdad, Yadira? Y Sí. en eso dices tú, O sea, wow. anoche también que me dice, ¿me puedes cubrir en vacaciones tú y Celina hacer un programa y nosotros?
O sea, qué faltas de confianza, lo que Nehemías nunca le falló, la confianza en Dios. Él siempre Así es. para adelante, y nosotros así, sí, claro, qué padre. Sí, 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 sí. Tenemos que estar confiadas y tenemos que darle para adelante. Claro que sí, el Señor nos está llamando, el Señor está en esta obra, Él está a su mano poderosa. Claro que sí. Entonces, así, de esta manera, Nehemías llega y dice, bueno, vamos a darle duro a esto, ¿verdad? Típico que siempre viene personas a venirte a pues a bloquear, ¿verdad? Y a humillarte y a hacerte bullying, ¿verdad? Como le quieran llamar. Y entonces empieza la oposición por su misma gente, porque eran samaritanos y como les había dicho la vez pasada, estos samaritanos eran de parte del reino del norte. Acuérdense que Judá era el reino del sur y que fueron cautivos por los persas, por los babilónicos y luego los persas, pero los del norte, que es el reino de Israel, habían sido cautivos por Asiria y ellos tenían su capital en Samaria. Entonces eran, vaya, los que conocemos como samaritanos, ¿verdad? Estos samaritanos que a final de cuentas son hermanos también, porque son parte de las 10 tribus que se separaron, ¿verdad? Judá era 2 tribus, Judá y Benjamín, como ya lo vimos la vez pasada. Entonces, el gobernador precisamente de Samaria, que se llamaba Sanballat, él fue el primero que se opuso y dijo, a ver, por favor, ¿cómo crees que vas a hacer esto? No, 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 de ninguna manera. Es más, yo voy a ir con el rey y le voy a decir que estás levantando un muro. Y ¿sabes qué? También le voy a decir que este muro quiere decir que ustedes se van a rebelar contra ellos y entonces ustedes ya no van a querer someterse y van a ser unos rebeldes y entonces al rey no le va a gustar nada. Y así empezó él a ponerle zancadillas, ¿verdad? Que a final de cuentas nosotros tarde que temprano, si nosotros nos proponemos y el Señor nos manda una obra, siempre, eso sí es seguro, siempre va a haber obstáculos, siempre de alguna manera, no sé, el Siempre va a haber internet, Zambalats, siempre va a haber Zambalats, Sí, siempre va a siempre haber vamos a tener Zambalat. Zambalats alrededor de nosotros. sí. Claro que sí. No, y hay veces lo más triste, como dices tú, Yadira, lo más triste es que son esos. Hay veces que son los familiares, los hermanos, los amigos, los más conocidos, Claro. ¿verdad? Ujú. Luego por eso dicen que nunca se es profeta en su propia tierra. Y sí, esto es bien tremendo. Siempre va a haber uno que otro que te va a poner zancadillas y te va a hacer la vida imposible. Pero bueno, si la mano de Dios está contigo, pues ¿cómo? Sí, ¿Cómo va a contra proceder? Tenemos que estar dispuestos a resistir la oposición, estar firmes, porque Dios permite la oposición para nuestro crecimiento. Dios permite la oposición. Si Dios nos abriera el camino tan rápido, dice, había un dicho que dice, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Ese no es un dicho bíblico, ¿verdad? Pero pero es un dicho del mundo. Cualquiera puede hacer cualquier cosa fácil y luego darse la gloria y luego engrandecerse ellos mismos. Pero las cosas difíciles, cuando las cosas se te ponen difíciles, tú vas a crecer y entonces vas a depender de Dios y vas a voltear y vas a decir, Señor, me mandaste a hacer esta obra y ¿por qué estoy sintiendo oposición? Y Dios va a decir, para que no se te olvide que yo soy el dueño y que yo te llevo. Entonces, la oposición siempre te va a mantener alerta y no vas a poder descansar em, en un área, o sea, en el área espiritual tienes que estar siempre alerta porque el enemigo no descansa. Y Exacto. cuando tú te vas bien relajado, ¡pum! Vale, te da. Entonces, por eso Dios permite esa oposición, para tener tus sentidos espirituales alerta. Así es. ¿Qué Y es lo que le mira, pasó a es, Nehemías?
Es cierto lo que dices tú, porque a final de cuentas, si no hubiera habido esta oposición, nunca lo hubieran terminado tan rápido. Claro. Fue un récord lo que hicieron. ¿Por qué? Porque estaban apurándose, porque dicen estos les va a llegar noticia por otros lados y nos van a bloquear la obra. Y es cierto, si no hubiera habido esa oposición, se hubieran sentado en sus laureles y no hubieran terminado tan rápido como lo hicieron. Híjole, sí es cierto, esto sí es verdad. Hay veces que la oposición te fortalece, porque también por otro lado, cuando ellos, y lo vemos en el capítulo 4, cuando ellos estaban construyéndola, vinieron a atacarlos y entonces la mitad de las personas estaban construyendo y la otra mitad estaban con la espada, ¿verdad? La espada tratando de defender. Entonces estaban todos ocupados, ¿verdad? No había ociosos ahí. Sí. ¿Verdad? Es una buena muestra para que todos nos necesitamos. Cuando hay alguien guerreando, cuando hay alguien que va a hacer una visitación o algo, no vaya solo, vaya con alguien más para que mientras usted está trabajando, el otro esté peleando espiritualmente. Es una buena, con Dios, los llaneros solitarios no van muy lejos. No, pues ahí lo dice en Eclesiastés. Cordón de 3 dobleces es muy difícil que se rompa, ¿verdad? Ahí está uno, el otro, tu pareja, y el tercero es Dios mismo, ¿verdad? Está bien difícil que lo rompan. Entonces, como dices tú, sí es bueno, ¿verdad? Ir juntos. Por eso Dios y Jesús invitaban a las personas, Jesús, a congregarse, ¿verdad? Porque sí es bueno, todos somos miembros. Bueno, en el capítulo 3 hay algo muy interesante porque están las 12 puertas y cada puerta es muy importante porque son la entrada a Jerusalén. Acuérdense que aquí la figura de Jerusalén somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué puertas dejamos abiertas? ¿Qué puertas son? Y al venir al conocimiento de la palabra y al venir a ser hijos de Dios, como lo mencionaba la vez pasada, nosotros vamos a seguir un camino de cómo va a estar nuestra relación y vamos a seguir de la mano de Él. Y bueno, están 12 puertas, como les digo, la puerta de las ovejas, del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, el muladar, la puerta de la fuente, la de las aguas, los caballos, la oriental, Efraín, la cárcel y el juicio. Todas tienen un significado especial. Pero fíjate que en todas estas, en los muros, habla de los muros y habla que cada familia tenía el trabajo de hacer la consigna de hacer una puerta, de determinar ese muro, de hacer una puerta. Y en cada muro había una torre. Nosotros sabemos que las torres, y aquí los mencionan, que las torres eran mucho más altas. Las torres deben de ser más altas porque ahí estaban los vigías, los vigilantes, ahí estaba la guarda, ahí estaban los atalayas que estaban viendo, ¿verdad?, quién venía, y tenías que estar muy en alto. Nosotros, si nosotros queremos saber y adelantarnos al enemigo, nosotros tenemos que estar en un lugar alto para poder ver también, a ver quién se está acercando y rápido, ¿verdad?, ir por ayuda o pedir ayuda, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí empezamos con, no sé qué tanto tiempo nos falta, no quisiera quedarme a la mitad. No, todavía tenemos casi 40 minutos. Ay, bueno. Terminamos hasta las 2. Bueno, está bien. Yadira, si tienes algo que decir. Sí, ahorita que comentabas lo de los atalayas, recordemos que de alguna manera nosotros como mujeres somos parte de las atalayas de nuestro hogar y tenemos que estar vigilando siempre para que no dejar puertas abiertas, sobre todo con los hijos, con el marido, que de repente es muy fácil que todos caigamos. O sea, siempre estar vigilantes, a la guardia y sobre todo siempre clamando al Señor, porque era otra de las cosas que nos estás diciendo de Nehemías, que él nunca dejó de clamar, nunca dejó de pedir, así estuviera cansado, agotado, con ataque del enemigo, diciéndole muchas cosas, él se mantuvo firme y para todo consultaba al Señor.
que creo que es ahí donde nosotros también podemos tener enseñanza y saber, sobre todo decirle, Señor, ¿sabes qué? Me siento con duda. ¿Para dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Quiero seguir siendo la atalaya de mi familia y de estar checando por dónde va a entrar el enemigo, ¿verdad? Porque en cualquier momento se fuga. Así es. Sí, tenemos que estar muy al pendiente. Y bueno, vamos a hablar de las puertas que tienen aquí una figura también y vamos a ver, porque de repente nosotros leemos la palabra y pasamos por alto una enseñanza rica que el Señor nos tiene y nosotros la pasamos por alto, no vemos ni investigamos, ni estudiamos qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y aquí está, que la puerta de las ovejas, hablamos en el capítulo 3, versículo 12, habla de la puerta, perdón, del primero dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta que la torre de Amea y edificaron hasta las torres de Ananeí. Y entonces aquí que estaba entre dos torres, como decías y comentabas, Yadira. Pero aquí nos damos cuenta de una figura bien importante, que es lo que te digo, cuando nosotros, esta figura de la muralla o del muro es un camino que nosotros cruzamos como hijos de Dios, como cristianos, nosotros cruzamos. Primero tenemos que entrar por la puerta y el Señor lo dice en su palabra. El Señor mismo dice en Juan 10, 7 y 9. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Fíjate bien, así se llama esta puerta y él mismo dice, yo soy esa puerta. Primero tienen que entrar por mí, ¿verdad? Entonces dice, yo soy la puerta de las ovejas, Juan 17. Dice, todos los que antes vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron mis ovejas, porque ellas me conocen, también dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, número uno, tenemos que entrar por la puerta. ¿Quién es? En este caso, Jesús. Esta es la figura de la puerta de las ovejas. Muy bien, así lo voy a ir explicando así muy rápido. Tenemos nosotros que debemos de restaurar nuestra relación con Dios. No podemos restaurar nuestras vidas si no hemos sido restaurados por Dios primeramente, y no podemos restaurar a otras personas o ayudarles a otras personas si nosotros mismos no hemos sido restaurados. Dice Juan 10:14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen como el Padre y yo lo conozco a él y pongo mi vida por las ovejas. Entonces aquí tenemos una relación muy hermosa de Jesús con el Padre, ¿verdad? Yo, Celina, quiero ser parte de esa relación y también ser y conocer, así como Jesús conoce a su Padre. Bien, esta es la puerta de las ovejas. Vamos a la segunda puerta. La segunda puerta está en el versículo 3, que se llama la puerta del pescado. ¿Y por qué el pescado? Si ahí no había ningún río, no había ni mar, ni océano, ni nada, ¿verdad? Quiero mencionar esto. Anteriormente se llamaban así y se continuaron llamando así. De hecho, en la puerta de las ovejas, no sé si ustedes recuerdan en el Evangelio, cuando Jesús sanó a un paralítico en el estanque de Siloé, que tenían que esperar a que un ángel moviera el agua para ser sanados, y Jesús le dijo, ¿por qué no entras tú ahí también al estanque? Y le dijo el paralítico, bueno, pues es que cuando ya son removidas siempre llega alguien primero antes que yo, ¿verdad? Entonces estaba precisamente en la puerta de las ovejas. Y entonces, nomás para que quede claro que ellos no inventaron estos nombres, el Señor se los puso y lo puso por algo, porque también en el templo Dios dio las medidas a David para la construcción del templo, y así fue como se hizo. No lo hizo David, como dijimos la vez pasada, lo hizo Salomón. En este caso no eran unos nombres que se los sacaban de la bolsa y así dijeron, ay, van, ¿qué le vamos a poner?
¿Qué le vamos a poner? Bueno, se me ocurrió ponerle el pescado. El Señor ya lo había declarado, ¿verdad? Y por algo lo había declarado, porque nuestro camino, lo que sigue en nuestro camino es a el hacernos discípulos, en nosotros hacernos discípulos, porque con esto nosotros recordamos a los primeros discípulos que el Señor llamó, que fue a Pedro y a su hermano, y entonces ellos se encontraban pescando, ¿recuerdan? Y entonces dijeron, dejen sus redes, dejen todo lo que tienen, ¿verdad? En Mateo 4, 18, 20 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante la red, le siguieron. A mí esto me impresiona porque yo puedo estar haciendo algo, a lo mejor, no sé, mi trabajo es, no sé, ser arquitecta, y estoy haciendo una obra de arquitectura y viene alguien y me dice, a ver, deja todo porque yo te voy a hacer que construyas grandes casas para no sé. Entonces así lo dejaron como si nada y se fueron con él tras él. Pero pues había algo más que los estaba llamando, ¿verdad? No era un simple hombre, era el Hijo de Dios y ellos lo reconocieron. Entonces la puerta del pescado es un mensaje de evangelización, ¿verdad? Porque es la misión que tenemos nosotros como cristianos, que fue lo que nos dejó, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura para que sean salvos los que creen. Entonces, esta es la manera como nosotros vamos a pescar y ser pescadores de hombres, como si fue Pedro y fue Andrés, su hermano. Fíjate que cómo Dios nos deja mensaje en todos lados. O sea, su creación habla, ¿verdad? Sus montañas hablan, el sol, todo habla acerca de Dios, pero ya específicamente cuando está haciendo la reconstrucción de Jerusalén, las entradas, lo que mencionas, la puerta de las ovejas. Ahí ya estaba refiriéndose porque el contexto que ellos tenían es un pueblo ovejero, conocían bien lo que es el pastoreo, lo que es tener un pastor, estar resguardado, conocían bien también lo que es estar en una ciudad amurallada, protegida. Entonces, todos estos son simbolismos de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona cuando se refugia en Él, cuando confía en Él. Y, por ejemplo, el decir, la puerta de las ovejas nos recuerda que nosotros somos sus ovejas, que Él es el buen pastor. Pero cuidado, porque muchas personas tienen por entendido, ay, pues todas las ovejas tenemos nuestro buen pastor. Claramente Jesús advierte, hay otras ovejas que pertenecen a otro pastor, pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, tenemos que ver que Dios nos recuerda que Él quiere ser tu pastor. Él quiere ser que tú seas su oveja, que escuche su voz, que la reconozcas, porque cuando estaban los rebaños ahí, ellos tenían sus ovejas juntas y cuando el pastor hacía el silbido o el sonido que la oveja reconocía que era de su pastor, nada más se movían sus ovejas. Entonces aquí vemos que estos nombres que ya de antemano Dios puso nos recuerdan que Él está trabajando en nuestras vidas, Él es nuestro pastor y luego, ya que somos sus ovejas, que pertenecemos a su rebaño, también tenemos esa responsabilidad de ser pescadores, ¿verdad? Así es. De estar yendo a traer personas, a pescar al perdido, de ir por las personas y traerlas a los pies de Él. Así es. Sí, así es. Bueno, esa es ir a pescar en obediencia, como dices tú. La tercera puerta la encontramos en el versículo 6, que es la puerta vieja. ¿De qué nos habla esta puerta vieja? Nos habla de una permanencia en Cristo, en la palabra. Es bien importante, tiene dos connotaciones. Una permanencia, irnos a los fundamentos, ¿verdad? El permanecer, muchas veces nosotros empezamos a escuchar la palabra
Y bueno, pasan los años y pasan los años y pasan los años y seguimos comiendo y bebiendo lechita como niños, como si fuéramos niños. No crecemos en la palabra, no nos hacemos viejos en la palabra, se puede decir, ¿verdad? Nosotros estamos todavía con las cosas más suavecitas, el alimento más suavecito, y entonces no escudriñamos bien toda la riqueza que tiene su palabra, ¿verdad? Por otro lado, dejar el viejo hombre, todo aquello que nosotros hemos llegado a acumular en nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Eso que dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros, para restaurar nuestra vida, nosotros tenemos que dejar de lado todas esas cosas viejas, esos rudimentos, esas cosas que no sirven, ¿verdad? Y fortalecernos en su palabra, fortalecernos en sus fundamentos, en su camino, ¿verdad? Ir creciendo, no quedarnos como niños bebiendo o comiendo solamente lo blandito, sino ir creciendo también en el conocimiento de la palabra. Bueno, vamos a, no sé si queda tiempo para ir con las siguientes. La cuarta puerta se llama la Puerta del Valle. Y bueno, la Puerta del Valle es una figura bien interesante porque si nosotros leemos las escrituras, sobre todo en la época de los jueces y los reyes, vemos que todas las grandes peleas se pelearon en los valles. Sabemos que los valles es una planicie, ¿verdad? Habla de los montes y habla de los valles. No se podía pelear en los montes porque estaba bien difícil, sobre todo para las otras personas que traían caballos. Bueno, al pueblo hebreo, a los israelitas no les permitían los caballos precisamente por lo que tú decías, Julieta, que no tuvieran confianza en los caballos ni en los carros, sino la confianza estaría en el Señor. Entonces, por eso muchas veces les prohibían los caballos. Pero bueno, ¿dónde se peleaban esas batallas? ¿Dónde estaba más fuerte, donde arreciaba la guerra? Era en el valle, ¿verdad? Por eso hay veces que nosotros leemos que en el Salmo 23, que es lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos y cuando escuchamos valles, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque en el valle estás más vulnerable también. Es otra de las cosas que nosotros hay veces que estamos ahí al ojo del enemigo, porque estamos ahí, no como por decir, si estamos en un monte, pues nos escondemos en una roca, o nos escondemos en un bosque, nos escondemos en unos árboles, qué sé yo, pero en el valle estamos así, se puede decir que vulnerables. Pero nosotros aún en esos valles, Él nos hace llegar a pastos verdes y nos hace pasar por esos valles de sombra de muerte. Sin embargo, al final Él nos unge nuestra cabeza con aceite y Él nos da esa paz y esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Hablamos también de un valle de decisión. Estamos en un momento donde decisivo, porque en el valle siempre es, a ver, vamos a ganar o vamos a perder. Ahí luego ves cuando tu enemigo son muchos, retrocedo, o cuando sí la hago, avanzo, ¿verdad? Es un momento de decisión. Dice Joel 3:14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el día de la decisión. La Puerta del Valle es un lugar donde moriremos a nosotros mismos para vivir en el Señor, porque vamos a dejar toda esa sombra que nos cubría para reposar en los verdes prados. Esa es la Puerta del Valle. Y entramos a la única puerta que no es de entrada, precisamente no entramos a esta puerta, es la puerta del muladar. En el versículo 14 del mismo capítulo 3, habla de la puerta del muladar, 3:14. Ajá, y entonces está muy feo este nombre, ¿verdad? El muladar.
Bueno, precisamente yo no sé si han tenido la oportunidad de ir a Jerusalén. Todavía los guías turísticos hacen una referencia ahí de esa puerta del Muladar, porque pues bueno, todavía esa sigue en pie. Y pues como les digo, es la única puerta donde nadie entraba, sino todo salía. De alguna manera era una ciudad que están de acuerdo que no pasaba el servicio de basura, de recoger la basura ni nada de eso. De alguna manera tenían que echar todo aquello que desperdicios, basuras, animales muertos, gente muerta, y entonces era un lugar donde tenías que despojar todo el mugrero que había dentro, inclusive excremento y todo eso iba a dar precisamente ahí, a Todo lo esa puerta. impuro, todo lo que definitivamente nadie quiere ni lidiar. Y esa puerta, no se entraba en esa puerta más que para desechar. Es una puerta para desechar. Ujú. De hecho, así era la única puerta que era para desechar. Y había un constante fuego ahí. De hecho, había hasta elementos de sulfatos y todo eso para mantener prendida, porque pues ellos no había, como les digo, un sistema de limpieza ya, era pues quemar, ¿verdad? La basura, quemar los desperdicios, quemar los animales muertos, y pues así era como ellos, todas las impurezas, pues las quemaban, ¿verdad? Y por ahí salían. Y pues está clara la figura esta del muladar, porque nosotros también tenemos que tener una salida para aventar y tirar y todo lo que tenemos que nos sirva, todos los desperdicios, pasarlos por ahí y prenderles fuego para que de ahí sean consumidos. Así es. Así es. Ujú. ¿Ya? Y eso nos habla de que todos, aquí ya venimos viendo, qué bonito nos explicas y qué bonito estarlo viendo. Somos sus ovejas, estamos diestros para su trabajo, estamos bien formados con una base antigua, ¿verdad? Con Fundamentos. fundamentos bien fijos. Estamos, pero también hay un valle donde nos humillamos, nos ponemos humildes a reflexionar y ver, es una planicie donde podemos ver todos lados y la impureza que tenemos que sacar. Así es. Bueno, continuamos con la puerta 6. La puerta 6 es la puerta de la fuente. Esta la encontramos en el versículo 15 del tercer capítulo. La puerta de la fuente trae la figura de la limpieza de la fuente. Tiene que ser una fuente, es algo que te limpia, que fluye, que fluye. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos también que tener esa fluidez del Espíritu Santo, tener esa visión, conocer el propósito del Señor. Y entonces es bien importante, es el fluir del Espíritu Santo. Dice Joel 3:18, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mostos y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Jehová correrán agua y saldrá una fuente de la casa de Jehová que regará el valle de Estín. Entonces, dice en Isaías 44:3, referente al Mesías, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación, sobre tus renuevos. Qué hermoso pasaje del Mesías, que Él nos va a llenar de su espíritu, ¿verdad? Como una fuente de agua. Sí. De hecho, Fuente de agua viva. Fuente de agua viva. De hecho, la séptima puerta se llama Puerta de las Aguas. Está en la Puerta de las Aguas, se encuentra de los caballos, en el versículo 26 del capítulo 3, dice la Puerta de las Aguas. Y como Yadira lo mencionaba, el agua viva nos recuerda a ese pasaje precisamente de la samaritana y Jesús,
cuando Jesús le pide del pozo a la samaritana que le dé agua y ella le dice, a ver tú, ¿quién eres? Y empiezan a ahí ver, bueno, nosotros adoramos aquí, ustedes adoran allá, ¿qué hacemos? ¿Qué esto? Y empieza a hablar de una religiosidad que casi siempre pasa cuando nosotros les hablamos a otra persona de Cristo o de Dios, empieza también a surgir las religiosidades, pero Jesús en ese pasaje le dice, a ver, esto, ¿qué? Esto no tiene nada que ver, ustedes que no tiene nada que ver esto. Yo te voy a mostrar el agua, yo soy el agua, yo te puedo dar esa agua donde nunca más tendrás sed. Y ella le dice luego, ay, bueno, pues yo quiero esa agua para no tener que sacar. Y dice, pues yo soy el agua de vida, el que en mí bebiere jamás volverá a tener sed. Y entonces es cuando ya le dice, le declara, ¿verdad?, que pues no tiene maridos y todo esto, ya ella cree, se le abren los ojos y ya continúa. Pero lo que quiero decir con esto es que viene a relación de esto precisamente, de que Él es el agua de vida. En esta porción viene en Juan 4, 11, 15. Yo siempre me gusta decirles todas las porciones de la Biblia, porque como dices tú, Julieta, nosotros tenemos que estar seguros qué es lo que se nos está diciendo, ¿verdad? Y si es en la palabra, tenemos que estar 100% seguros que es verdad, pero nosotros también tenemos que investigar, indagar, checar a ver si lo que estamos diciendo es cierto, ¿verdad? Por eso siempre hago esta referencia de darles el pasaje, ¿verdad? No vayas yo a inventar algo y entonces sí, en la torre. No me la acabo con Dios mismo ni con ustedes, ¿verdad? No, adelante, tranquilo, porque a Dios conoce el corazón del siervo y sabe, obviamente uno se prepara, pero hay veces que pasa que dices, déjame ver en qué pasaje está, dónde está, pero Sí, toda la información viene de la Biblia. Entonces, claro. adelante, Celina, estamos fascinadas con la puerta del agua donde te limpias, ¿verdad? Cuando Jesús le dio a la mujer samaritana, no era nada más para calmar la sed, esa sed como para decir, ay, tengo sed, quiero calmarla. No, era para también limpiarle su vida. Ella llegó Así y es. terminó con lo que tenía, las relaciones que tenía. O sea, le calmó la sed en el área que ella tenía que estar, pero al mismo tiempo limpió su vida. Así es. La siguiente puerta, que es la número 8, se llama la puerta de los caballos y esta es muy interesante. A mí me llama mucho la atención la figura de los caballos en la Biblia. Hace 2 días les digo que estoy leyendo un proverbio por día y creo que el 27 o algo así hablaba acerca de hay 3 animales de bonito andar, y entre ellos el ceñido de lomos, el caballo. Sí. Bueno, una de las cosas referente a este caballo, este animal, es precisamente el grado de mansedumbre que hay en este animal. Un caballo es fuerte, es carrudo, o sea, fuerte, es más grande que una persona de estatura promedio, sin embargo, se somete a la persona que lo está montando, ¿verdad? O a su dueño o a su amo, como lo quieran llamar. Y a mí me llama tanto la atención que es el único animal que no huye ante el fuego. Yo no sé si ustedes vieron la película de Caballo de Guerra, pero a mí me llama mucho la atención este animal porque pues yo tengo perritos y cuando hay cohetes y cuando hay fuegos artificiales y todo eso, pues salen huyendo y acobardados, se van y se esconden a donde más puedan, inclusive si estás en un bosque, ¿verdad? Y te sale un oso o a lo mejor en la selva y te sale un tigre o algo así, sacas una llama, bueno, yo no, ¿verdad? Porque yo sí huiría y ni iría para allá, pero sacas una palo con fuego y así es como haces que se vayan. Bueno, pues el caballo es el único que va hacia el fuego. Sí, obviamente si está domado, ¿verdad? Por eso son los caballos de guerra. Y a mí me llamaba mucho la atención esta película de Caballo de Guerra que se sitúa en la Primera Guerra Mundial, donde era una guerra de trincheras, más de aviones y bombas y todo eso. Era
una guerra de cuerpo a cuerpo, pero con fuego, a final de cuentas, con armas de fuego. Entonces el caballo no se asustaba, los caballos de guerra no se asustan. O sea, así de valientes son. Y dice también que vendrá el Señor en su caballo, ¿verdad? Montado y así. Yo creo que es el único animal que se menciona que va a venir del cielo, una cosa así, que es el caballo. Entonces a mí me sorprende mucho esta figura del caballo, porque a pesar de que es valiente, a pesar de que es corpulento, musculoso, ¿verdad? Y todo eso no va, y a pesar de que es un caballo y un animal, y muchos de los animales corren tras el fuego, él va, si la persona va con él va con él, no se hace para atrás, es un caballo de fuerza. Otra ¿Sí? de las características de los caballos que están diseñados a ser vencedores, algo dentro de ellos sacan la naturaleza, por eso los caballos también de carrera tienen que terminar la carrera, y alcanzan a un caballo, cuando están corriendo, están viendo la sombra del caballo que viene junto y entonces corren más. Se Eh, adelanta. se adelantan. Entonces, me recuerda cuando Pablo dice: "He terminado la carrera", ¿verdad? Sí. O sea, como caballo que dijo: "Mira, me fue de en feria, corrí, vencí el fuego, salté los obstáculos, pero yo llegué a la meta". Y es una característica de los caballos que a mí me encanta, y creo que Dios nos está diciendo con todas estas señas: "Son mis ovejas, ustedes tienen una tarea que es ir a pescar personas. Hay un valle de remanso para ustedes, hay el espíritu, tienen que purificarse, dejar todo en el muladar y tienen que purificarse y el espíritu va a estar en ustedes para también limpiarlos con las aguas y como caballos van a llegar a la carrera, ¿verdad?" Así es precisamente. Eso es la figura del caballo. Nosotros tenemos que ser como caballos, valientes y mansos, obedientes, ¿verdad? Porque son los caballos domados, esos que pueden hacer, ¿verdad? Porque un caballo bronco, pues sí va a huir de ese peligro, ¿verdad? Pero un caballo domado sabe quién es el que lo monta y sabe que tiene poder y potestad para que no lo va a dañar, sino va a ser algo bueno. Entonces nosotros debemos de ser así también como caballos, dejarnos domar por el Señor para llevarnos a ese triunfo que dices tú. Sí, adelante. Hice un resumen de las puertas que vamos ahorita, 8 puertas. Oh, sí. Sí, Bueno, vamos a va, tratarnos de ir un poquito más rapidito porque sí, sí. son muchos capítulos, estamos Tenemos apenas en el 3. y ¿Tenemos tenemos, tiempo? 10 minutos, no sé si nos va a dar tiempo de terminar las 4 restantes puertas, Yo pero si creo que quieres sí. mencionarlas, Sí, sí, okey, sí. okey. Vamos a mencionarlas, vale la pena para no sacar de temas Sí, ni de contexto, ya que sí, estamos calientitos, va, ¿verdad? En esto. La siguiente puerta que se menciona en el versículo 29 es la puerta del oriente, la puerta oriental, ¿verdad? Allá trae una figura, o sea, no estamos hablando de que ellos están en el oriente o en el Medio Oriente y nosotros en el occidente. Esto no existía en aquel entonces porque nosotros no existíamos para ellos a final de cuentas, no había un tal ya, occidente, sí, no, sino al referirse con el oriente, se refieren con el sol del oriente, siempre hacen referencia del oriente como un renuevo. ¿Por qué? Porque el sol sale del oriente ujú, y ellos lo tenían bien claro y hasta muchos adoraban el sol, ¿verdad? Por eso cuando los musulmanes oran vista al sol y los judíos oran exactamente en contra del sol. Entonces es así. Pero bueno, aquí la referencia, la figura es que el sol
del oriente, es un sol nuevo, es un sol preciado. Yo no sé si les ha pasado cuando vayan a construir una casa, por lo general los arquitectos o un edificio le sacan la vuelta al sol del poniente, ¿verdad? Porque es el sol de la tarde el que más te cala, el que más te cansa, el que más le sufres, ¿verdad? Pero el sol del oriente es un sol que ilumina, es un sol nuevo, es un sol que va naciendo, ¿verdad? Después de la oscuridad va naciendo y es un sol hermoso. Entonces aquí habla de una resurrección, de un volver de estar en la noche después de estar oscuro en la noche, una noche oscura, ¿verdad? A resurgir como el sol del oriente. ¿Ok? Esa es la puerta del oriental. Ahora tenemos otra figura, que otra puerta, que es la puerta de Efraín. Esta no se encuentra en el capítulo 3, se encuentra en el capítulo 8, versículo 16. La puerta de Efraín, y luego te quedas pensando, Efraín, ¿quién era Efraín? Vamos a remontarnos atrás, cuando Jacob, las 12 tribus de Jacob, unos conocemos los nombres así de seguidito, pero sabemos que José, el que lo conocemos como José el soñador, el que fue vendido a los egipcios y luego fue segundo de Faraón y todo eso, él pues ya hizo su vida en Egipto y tuvo 2 hijos, tuvo Manasés y Efraín. Y entonces cuando ya regresaron sus hermanos y su padre, que ya él se reveló a sus hermanos y dijo, ay, ustedes fueron los que me vendieron, pero no importa, yo los perdono, traigan a mi padre que lo quiero ver, y así, así, así. Regresaron a Egipto y entonces ahí Jacob, su padre, que el Señor le cambió el nombre por Israel, ¿verdad? De ahí el nombre. Pero bueno, viene Jacob a su hijo José después de hace mucho que no lo había visto y entonces lo bendijo y dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a bendecir a tus hijos, Manasés y Efraín, y a ellos los voy a hacer parte también de este pueblo escogido, que son estas 12 tribus, ¿verdad? Entonces ahí viene Efraín. Pero indagando, Efraín, cuando ya el pueblo, todos los hijos de Efraín, porque acuérdense que pasaron 400 años, 300 años, perdón, y luego 40 años en el desierto, y así, vinieron todos los hijos de Efraín, que se hicieron una gran multitud, y luego los hijos de cada quien cuando conquistaron la tierra prometida, el Canaán, cada uno tuvo una porción de tierra, ¿verdad? Sabemos que fue una porción de tierra, que 2 de ellos estuvieron aparte del otro lado del Jordán y todos los otros 10 estuvieron del otro lado. Entonces fueron, como quien dice, al azar, dadas y proporcionadas estas tierras porque todos ayudaron a conquistarla, ¿verdad? A Efraín precisamente le tocó la tierra más fértil, lo menciona en la palabra. Es de Efraín la tierra más fructífera, ¿verdad? De todo las demás, era buena para pastear, le había tocado, como quien dice, la suerte de tener la mejor tierra. Entonces, pero también viendo qué significa Efraín, porque aquí cada nombre tiene su significado. El significado de Efraín quiere decir fertilidad. Entonces ahí está nosotros que debemos de dar frutos, debemos de ser tierra fértil, debemos de producir frutos, el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la benignidad, la misericordia y la justicia. Tenemos que dar esos frutos, ¿verdad? Entonces llegamos a este punto de esta puerta número 10 de dar frutos. Y ya casi terminando tenemos la puerta 11, que es la puerta de la cárcel, ¿verdad? La puerta, esa puerta viene en el capítulo 12 de Nehemías, y en el versículo 39 ahí habla de la puerta de la cárcel. En esta puerta nosotros estamos en obediencia, cautivos, nuestra mente en Cristo.
¿verdad? Y por último tenemos la puerta 12, la última puerta, que es la puerta del juicio. Justamente la última es la puerta del juicio. Ya nos podemos imaginar por qué. En esta se menciona en el versículo 31 del capítulo 3, versículo 31, habla de la puerta del juicio. Y está interesante que termine con esta, porque a final de cuentas todo cristiano va a terminar en no todo cristiano, quiero que sepan que todos vamos a terminar en un juicio donde te declaren culpable o donde te declaren culpable pero justificado, ¿verdad? Porque a final de cuentas somos culpables porque todos hemos pecado, pero hay alguien que es Jesucristo, que ya nos justificó, que ya pagó nuestros pecados. Entonces, no vamos a pagar otra vez por esos pecados, porque ya Jesús pagó por nuestros pecados. Y si nosotros creemos eso y lo tomamos y lo aceptamos, que Él haya sido el que haya pagado por nosotros, nosotros ya estamos justificados ante el juez justo, que es el Padre Celestial. Hay otros que sí son culpables también, al igual que yo, ¿verdad? Pero no han tomado esta justificación, no han tomado esto para ellos, esta salvación, esta remisión de pecados, ¿verdad? Entonces ellos van a ser juzgados por esos pecados y ellos lo tienen que pagar tarde que temprano. Mi pecado ya lo pagó Jesús, entonces yo estoy justificada, no soy santa, no soy perfecta, pero ya hay alguien que pagó por mí. Entonces ya todos vamos a ir al juicio. De hecho, en esta puerta era donde juzgaban también a las personas en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Inclusive Ruth, cuando hubo ese trato de Boaz con el otro pariente que si se podía casar con Ruth y todo eso, yo no sé si recuerdan, estaban precisamente en esta puerta, en la puerta del juicio. Y volvemos, como es redondo, ¿verdad? Es un ciclo, volvemos en el 32 a quedar en la puerta de las ovejas. Entonces ya terminamos nuestras 12 puertas. No, hombre, excelente, excelente. Les agradezco, de veras, al final volamos para cubrir las 12, pero vale la pena tomar tiempo para cada una de las puertas, porque cada una de las puertas tiene un mensaje para nosotros. Así que invitamos a los que hoy nos sintonizaron que ustedes lean el libro de Nehemías, pídanle a Dios sabiduría, porque nosotros ahora somos templo del Espíritu y nosotros somos esa ciudad ahora. Estamos dentro del mismo pacto con el Señor, donde somos sus ovejas, tenemos tareas que hacer, tenemos que desechar las impurezas, tenemos que trabajar en humildad con Él, recibir el Espíritu, limpiarnos con las aguas, terminar como caballos la carrera, estar con todo lo que Dios va mostrando en las distintas áreas y terminar viendo que va a haber un juicio, ¿verdad? Va a haber un juicio y nosotros cómo queremos llegar. Así que mil gracias por esta enseñanza, Celina y Yadira, gracias por estar en el programa de Mujer a Mujer. Ya se nos fue el tiempo, pero muy complacida, con mucha riqueza. Yadira, gracias. ¿Cómo? No, al contrario. ¿Quieres comentar Muchas algo? gracias. No, muchísimas gracias por invitarnos y pues primero Dios a seguir estudiando y aprendiendo que todos los días el Señor nos manda un mensaje diferente. Sí. Gracias, Celina. Sí. No, hombre, al contrario, Yadira, gusto en saludarte. Y ya saben, queridos radioescuchas, a partir de lunes, mientras me voy de vacaciones, tendremos estas bellezas a cargo del programa de Mujer a Mujer. Y cuando regresemos de las vacaciones, vamos a tener más programas. Celina está con nosotros los viernes, ya es de casa. Dice, gracias por invitarme. Dijo, no, ya eres de casa. Porque... Qué linda, Julieta. Muchas gracias. De hecho, el próximo viernes continuaremos con el capítulo 4 en adelante de Nehemías, pero sí, no sé si te parece bien, Yadira, empezar una plática acerca de cómo resolver el estrés. Eso yo creo que nos vendría perfecto y como anillo al dedo ahorita en esta época que todos estamos muy estresados. ¿Cuál estrés? Perfecto. ¿Cuál estrés? ¿Estrés? ¿Quién tiene estrés? Bueno, pues
Mil gracias. Vamos nada. voy a dejar a nuestros radioescuchas con música. A mí, como me encanta que Dios nos hizo tan bien, ¿qué les parece? Muy Y bien. chicas, que tengan un Gracias. bendecido fin de semana. Cuídense mucho. Igualmente, Igualmente. que la pases muy bien, Julieta. Bye, bye. Hasta luego. Contigo no descanso. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Y Dios te hizo